aumentan misas en Polonia para evitar contagios de coronavirus. El presidente del episcopado venezolano afirmó que el pueblo marchó para exigir cambio en el país. Qué bueno que estén con nosotros nuevamente, amigos, en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos, yo soy Silvia Ordóñez. Iniciamos el noticiero contándoles que el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana remarcó que los ciudadanos salieron a marchar por la búsqueda de un cambio de rumbo en la democracia del país ante la crisis política y económica que vive la nación. El pasado 10 de marzo, en varios estados de Venezuela, miles de personas se movilizaron, convocadas por el líder opositor Juan Guaidó, para presentar ante la Asamblea Legislativa el Pliego Nacional de Conflicto, un documento que incluye las demandas sociales que exigen el cumplimiento de derechos y el cambio de rumbo del país ante la grave crisis política y económica. La petición más resaltante de las principales fuerzas democráticas de Venezuela fue la convocatoria a elecciones presidenciales libres. Frente a este panorama, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje, indicó que el pueblo marchó para exigir un cambio, ya que el país no puede seguir en esta cadena de deterioro que afecta la calidad de vida de las personas, las cuales viven bajo la escasez de recursos económicos y materiales, sin paz ni estabilidad social. Al respecto, Monseñor Azuaje, también arzobispo de Maracaibo, expresó que hay una necesidad de generar cambios estructurales en la política y la economía, así como también en el desarrollo de liderazgos que se enfocan en los intereses ideológicos y en la búsqueda del poder, ya que solo de esta forma se puede construir una sociedad más justa y libre que permita la promoción y el resguardo de la dignidad de la persona humana. Cabe resaltar que el Pliego Nacional de Conflicto fue finalmente aprobado por la Asamblea Legislativa de Venezuela y es de carácter legal y obligatorio para el gobierno de transición que se conforme. Ahora vamos con noticias sobre el coronavirus en la Iglesia y en el mundo. Y en este contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia pidió a los sacerdotes celebrar más misas dominicales para así evitar la propagación del virus. Conozcamos los detalles. El presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, Monseñor Stanisław Gadecki, pidió a los sacerdotes celebrar más misas dominicales con el fin de disminuir el número de fieles por celebración eucarística y evitar la aglomeración de personas para así hacer frente a la propagación del coronavirus en el país. Hasta el momento se ha informado que el COVID-19, que se reportó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, ha afectado a más de 118.000 personas con más de 4.000 muertos y 64.000 recuperados. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que la enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 2% al 4% en China y del 0.7% fuera del país, siendo las personas más vulnerables al virus las mayores de 80 años o aquellas que padecen enfermedades como diabetes, asma o hipertensión. Actualmente, Polonia ha reportado 22 casos confirmados de infectados por el virus. Monseñor Gadecki subrayó que es impensable que no oremos en nuestras iglesias, pues así como los hospitales curan las enfermedades del cuerpo, las iglesias sirven entre muchas cosas para curar las enfermedades del alma. Asimismo, recordó que los ancianos y enfermos no deben salir de casa y que pueden seguir la Santa Misa Dominical por la transmisión en los medios de comunicación. Por otro lado, en la misa que presidió hoy el Papa Francisco, el Santo Padre animó a rezar por los gobernantes, quienes tienen que tomar decisiones importantes ante el coronavirus. En la Eucaristía celebrada hoy en Casa Santa Marta, el Papa Francisco advirtió del peligro de la indiferencia de saber mucha información, pero aún así, tener el corazón cerrado ante el dolor del otro. Además, pidió rezar juntos por los gobernantes que deben tomar decisiones ante la pandemia del coronavirus.
Continuamos rezando juntos en este momento de pandemia por los enfermos, por los familiares, por los padres con los niños en casa y sobre todo, yo quisiera rezar por las autoridades. Ellos deben decidir y muchas veces decidir sobre medidas que no le gustan al pueblo, pero es por nuestro bien. Muchas veces las autoridades se sienten solas, no entendidas. Recemos por nuestros gobernantes que deben tomar las decisiones de estas medidas para que se sientan acompañadas por la oración del pueblo. Durante su homilía, el Santo Padre también se centró en un pasaje del Evangelio de San Lucas, en el que Jesús narra la historia de dos personajes, un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y de un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba saciarse de lo que caía de la mesa del hombre adinerado. Al respecto, el pontífice expresó que esta parábola nos habla mucho sobre la realidad en la que vivimos, como cuando nos comportamos como el personaje rico, quien conoce las necesidades de Lázaro, pero al margen de esto, decide seguir tranquilo entre celebraciones y banquetes. En esta línea, el Papa cuestionó que el problema del hombre rico es que no sabe conmoverse con el drama de los otros ni estar al servicio de los demás. Por ello, la información que conoce no baja al corazón. Finalmente, el Santo Padre concluyó su homilía, exhortando a los fieles a pedir a Dios la gracia de no ser indiferentes. Pidamos hoy al Señor la gracia de no caer en la indiferencia, que toda la información de los dolores humanos que tenemos baje al corazón y nos muevan a hacer algo por los otros. Scendano al cuore e ci muovano a fare qualcosa per gli altri. En otros ámbitos, frente a la apertura de los límites greco-turcos, Cáritas de Europa pidió una reacción humana con los refugiados. Veamos. Hace unos días, frente a la apertura del límite entre Grecia y Turquía, Cáritas Europa, a través de un comunicado, pidió con urgencia una reacción humana en la frontera de dichos países, puesto que en esta zona se encuentran miles de refugiados que están siendo víctimas de violencia por parte de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la organización católica recordó que los emigrantes no deben ser vistos como una amenaza a la seguridad, puesto que son personas que se encuentran en situaciones vulnerables y que necesitan de nuestra ayuda. En ese sentido, realizaron un llamamiento a la Unión Europea y a sus miembros para que se unan en los principios de dignidad y humanidad para así poder aliviar el sufrimiento de los más afectados. Según la Secretaría General de Cáritas Europa, quienes llegan a estos países son personas que deben ser tratadas con respeto y no ser saludadas con gases lacrimógenos, armas de fuego u odio. Por otro lado, en el documento también se subrayó que centrarse exclusivamente en los controles fronterizos se traduce en la criminalización de las personas en situaciones de movilidad, generando así un pánico irracional. Finalmente, se alentó a la creación de un plan colectivo para proporcionar ayuda humanitaria que incluye a familias, mujeres y niños que huyeron de las guerras, persecuciones y el hambre. Cabe recordar que según la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 40.000 migrantes se encuentran en las islas griegas en campamentos oficiales que están diseñados para albergar solo a 6.000 personas, mientras que otros miles más viven en campamentos improvisados, sin acceso a servicios o atención médica. Y nos conectamos inmediatamente con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, que nos trae información sobre las medidas que ha tomado la Iglesia en el país para evitar el contagio del coronavirus. Adelante, Blanca. Hola Silvia, hola Eddie. Desde España les traigo las últimas noticias. Como saben, con motivo del coronavirus, desde el pasado 11 de marzo las escuelas de la Comunidad de Madrid se encuentran cerradas y también están cerradas a partir de ahora las escuelas de otras comunidades autónomas. Pues bien, para evitar la propagación del virus, la Archidiócesis de Madrid decidió retransmitir a través de su canal de YouTube la misa de 7 de la tarde, hora española.
En un comunicado recordaron la petición del Papa de que los sacerdotes lleven la fuerza de la palabra de Dios y la Eucaristía a los enfermos, y por eso decidieron lanzar esta retransmisión online que se puede seguir desde el canal de YouTube de la Archidiócesis de Madrid. Y por último les traigo una divertida iniciativa de la Archidiócesis de Toledo. Jesús, un seminarista menor, explica con mucho humor cómo viven los jóvenes en el seminario. Hoy vamos a desvelar uno de los más grandes misterios por conocer, el seminario menor. ¿Qué sucede dentro de estos muros? ¿Cómo es posible que aguanten aquí 50 personas todo un año? ¿Es el seminario un correccional donde mandan a los chicos que no tienen disciplina y no quieren estudiar? Nada de eso. El seminario es, como los propios nombres de estos vídeos indican, una casa grande, donde venimos niños desde 10 años hasta 18 a formarnos, a estudiar y a discernir si el Señor quiere el sacerdocio para nosotros. Por eso el seminario no es un internado para chicos y ya, es un lugar en el que venimos los que sentimos la llamada al sacerdocio. El amor que tenemos a Jesús nos va dando la luz para saber si Él quiere el sacerdocio para nosotros. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Catedral de Hermosillo fue atacada por manifestantes. Lanzan película animada sobre la vida de San Agustín. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En redes sociales viene circulando un video en el que se ve a un grupo de fieles dentro de la Catedral de Hermosillo participando de un acto litúrgico, cuando de pronto un grupo de manifestantes por el Día de la Mujer intentan ingresar al templo empujando las puertas y rompiendo lunas. Todo esto ante el miedo y desesperación de los católicos, entre los que se encontraban ancianos, mujeres y niños. Veamos un poco las imágenes. Para conversar sobre lo sucedido está con nosotros el padre Luis Alonso Cobácame, integrante del área de comunicaciones de la Catedral de Hermosillo. Padre, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué tal? Mucho gusto para servirles. Padre, ¿cómo calificaría usted este hecho que se dio en la Catedral de Hermosillo? ¿Lo considera un ataque a la iglesia? Creo que todo evento y toda noticia siempre tiene que ser entendida, juzgada y analizada en su contexto. Evidentemente, todas las marchas pacíficas que buscan la defensa legítima de los derechos individuales, los derechos sociales y las libertades individuales y sociales son bienvenidas. Lo ideal es que todas estas sean siempre con expresiones que respeten los valores, la diversidad de las ideas sociopolíticas y sobre todo la libertad religiosa de los que allí participan. Infortunadamente en esta ocasión no sucedió así. Sin embargo, como iglesia local de Hermosillo, como arquidiócesis, el clero, los fieles, hemos tomado una determinación de creer en el amor, creer en la reconciliación y buscar siempre los medios para crear la reconciliación y la justicia social en Hermosillo y en nuestra patria. Yo quisiera resaltar que este evento es relativamente extraño en nuestra iglesia local. Es la primera vez que vivimos una circunstancia de esta manera y tenemos ya la certeza legal de que aquellas mujeres que participaron en este acto no son nativas de nuestra ciudad, de nuestro estado, ni de la región noroeste de México, sino que son grupos anárquicos que son enviados de otra parte de la República Mexicana
precisamente para boicotear un movimiento que al menos en el estado de Sonora era un movimiento legítimo. Padre, ¿qué llamado haría usted a las personas que realizaron estos actos contra la Catedral de Hermosillo? Bueno, lo que podemos decir es que esperaríamos que esto no vuelva a suceder. Estamos convencidos de que la paz y la justicia que estos grupos que podemos llamar anárquicos pretenden defender, terminan siendo violentados y terminan siendo denigrados con este tipo de actos que se realizan. Aún así, la Arquidiócesis de Hermosillo sigue de puertas abiertas para construir la paz sin límites, para la reconciliación y para el diálogo con todas las personas de buena voluntad que tienen la intención de crear la paz y de defender los derechos humanos inalienables de todas las mujeres y de todos los hombres de buena voluntad en nuestro país. Muchas gracias, Padre, por haber estado con nosotros hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, estamos para servirles. Gracias nuevamente, Padre, y qué pena saber que estos manifestantes han llegado justamente a esta población que en general es pacífica a perturbar la paz de las personas y sobre todo creo que a tratar de imponer una ideología y algo con lo que la gente no está de acuerdo, pero eso es lo que sucede cuando no utilizamos la razón y más bien queremos utilizar la fuerza. Qué importante esa perspectiva desde el lugar, como decía el Padre, justamente para entender que Hermosillo, esta zona de México, es una zona en la que manifestaciones también de tipo feminista no son violentas característicamente, no lo han sido nunca, por lo tanto, la sospecha fundamentada justamente en eso es que han venido personas de otro lugar y él los llama justamente anarquistas. Bueno, es lamentablemente característico en otros lugares que el comportamiento de esas demostraciones es un comportamiento violento contra cualquiera que no acepta sus demandas más extremas, incluida la demanda de poder matar a la mujer por nacer. Y eso en nombre de la mujer jamás va a ser sensato. Pasando a otras noticias, entre el 11 y 12 de marzo, el Tribunal Superior de Australia escuchó la apelación del cardenal George Pell, quien fue condenado por presuntos cargos de abuso sexual infantil. Entre el 11 y 12 de marzo, en el Tribunal Superior de Australia se escucharon los argumentos de la apelación final del cardenal George Pell, luego de ser condenado en 2018 por 5 cargos de abuso sexual infantil. Según se dio a conocer, el abogado del purpurado presentó una sesión informativa de 21 páginas antes de la audiencia para evitar su condena, que según señalan debió ser revocada, pues se basó en el testimonio no corroborado de un solo demandante. Pese a ello, el cardenal Pell fue sentenciado a 6 años de prisión, de los cuales debe cumplir al menos 3 años y 8 meses antes de ser elegible para solicitar la libertad condicional. Cabe resaltar que una vez que se haya alcanzado una disposición final en Australia, se espera que el cardenal George Pell se enfrente a un procedimiento canónico. Si en dicho tribunal canónico fuese declarado culpable de abusar sexualmente a niños, con toda seguridad sería laicizado. Sin embargo, hasta hoy, el purpurado de 78 años ha mantenido su inocencia, bajo el argumento central de que los presuntos delitos cometidos serían simplemente imposibles debido a la naturaleza obstructora de las vestimentas de la misa y el momento en que dicen que ocurrieron los hechos. Pasando a otros ámbitos, de cara a la Semana Santa, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia envió un mensaje a todos los feligreses colombianos invitándolos a vivir un itinerario espiritual junto a Jesús. Veamos. En el marco de la Cuaresma, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Elkin Álvarez, señaló que la Semana Santa debe vivirse como un itinerario espiritual que consta de acompañar a Cristo en todo momento, desde su entrada a Jerusalén hasta el Calvario,
para así resucitar con él. Al respecto, el prelado manifestó que las tradiciones y los elementos de la cultura religiosa, como las procesiones, el Vía Crucis y las 7 palabras, ayudan mucho a interiorizar este tiempo previo a la Pascua, así como también la predicación de la palabra para nutrir la vida cristiana. Por otra parte, Monseñor Álvarez destacó que la Iglesia de Colombia se ha esforzado en difundir a todos los feligreses la importancia de la Semana Santa y que gracias a esto, muchos de ellos procuran vivir de manera comprometida en las celebraciones. Asimismo, el prelado recordó la importancia de la búsqueda de la reconciliación como un camino de paz en el país en este tiempo, haciendo mención al misterio pascual de Cristo, quien con su muerte en la cruz derribó el muro que separa a las personas. Es un momento en el que de manera especial nos sentimos embajadores de reconciliación. El cristiano le aporta la reconciliación al país a partir del misterio pascual de Cristo. Finalmente, el obispo colombiano expresó que desea que la Semana Santa sea un momento de fuerte unidad entre colombianos. En otras noticias, la Federación Agustiniana Española lanzó una película animada sobre la vida de San Agustín. Veamos. La Federación Agustiniana Española, más conocida por sus siglas como FAE, tuvo la iniciativa de producir y financiar la película animada sobre la vida de San Agustín, la cual lleva por nombre Agustín, un corazón inquieto, y que además se encuentra de libre disposición en YouTube. En este film, de aproximadamente 35 minutos, se narra la vida del santo de forma amena, explicativa y está dirigida principalmente al público infantil y juvenil. La semana que viene, partes para Cartago a continuar los estudios. ¡Jesús! ¿Nos ha tocado la lotería? Casi. Mi amigo romaniano ha dicho que se hará cargo de los estudios del chico. Gracias a Dios. Aunque Cartago no es lo que se dice un convento. Asimismo, aparte de realizar un recorrido desde su infancia en Tagaste hasta su muerte en Hipona, también incide especialmente en el testimonio de su conversión, uno de los momentos clave de su vida, así como en su periodo como obispo. Pues bien, Señor, he aquí al menor de tus hijos, que se había perdido y ha sido encontrado. Por otra parte, en cuanto al guión de Agustín, un corazón inquieto, 2 religiosos agustinos han supervisado los textos para que se ajuste a la historia del padre de la Iglesia. Con esta producción, la Federación Agustiniana Española pretende que los niños y jóvenes en etapa escolar, sobre todo aquellos que se forman en los centros educativos agustinianos, conozcan más de cerca la figura del santo y encuentren en él un ejemplo de vida. Cabe destacar que la FAE integra a la Orden de San Agustín, agustinos, agustinas misioneras, entre otros. San Agustín es un amigo del alma porque en un momento de su vida él se abrió incondicionalmente a la gracia de Dios y ésta lo fue transformando, de modo que todo en adelante en su vida es la conversión, lo que ayude a abrirse más a Dios. También los dones que tiene Agustín, que son muchísimos, pero también sus miserias. Todo, gracias a la acción de Dios, puede convertirse en una ocasión de mayor entrega y también de compartir mejor al Señor Jesucristo a los demás. No es un santo lejano, es un santo para todos nosotros que necesitamos convertirnos, dejar esos espacios que tenemos ahí cerrados a la gracia de Dios y ya abrir incondicionalmente nuestra vida a su gracia para convertirnos en apóstoles para nuestro entorno. Justamente porque San Agustín es este ejemplo para todos tan cercano y que nos ha ayudado seguramente en alguna etapa de nuestra vida. Qué importante que se produzca este material y que se difunda también a las nuevas generaciones o a quienes no lo conocen la vida de este gran santo que tanto nos puede ayudar. Así es, amigos, y con esto hemos llegado al final del programa, pero queremos dejarlos con una oración de su santidad Francisco a la Virgen del Divino Amor, patrona de Roma por todas las personas afectadas por el coronavirus. Y con esta oración, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos,
que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. O Vergine gloriosa e benedetta.